A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado El juicio en la iglesia, por el pastor Sugel Michelén. Primera a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿cómo ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, la enseñanza central de este pasaje es increíblemente simple, increíblemente sencilla. Si un cristiano tiene problemas con otro cristiano, antes de llevar el caso a la corte, debe tratar de solucionarlo procurando la mediación de la iglesia. Hermanos, eso es básicamente lo que este texto enseña. Sin embargo, yo creo que este pasaje contiene otra enseñanza que está detrás de esta enseñanza principal. Una enseñanza de suprema importancia para tu vida y para mi vida si somos cristianos. Y la enseñanza, hermanos, básicamente es esta: nadie puede vivir la vida cristiana como Dios espera que nosotros vivamos la vida cristiana, y sobre todo como Dios espera que nosotros nos tratemos unos a otros en la iglesia. Nadie puede hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, en nuestras propias fuerzas es imposible reaccionar como Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos reaccionar cuando tenemos un problema en la iglesia. Ahora, antes de pasar a explicar a qué yo me estoy refiriendo, debemos señalar, en primer lugar, que este pasaje presupone algo desagradable. Hermanos, hay algo que este pasaje presupone, algo bien desagradable. Y es el hecho de que los cristianos pueden tener serios problemas entre ellos. Tan serios que si no fueran cristianos llevarían el caso a los tribunales. Es de eso que estamos hablando. Ahora, definitivamente, queridos hermanos, este pasaje presupone que en la iglesia van a haber problemas. Noten lo que dice Pablo otra vez en el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ya nosotros hemos visto en los estudios anteriores que el gran problema que había en la iglesia de Corinto, a la que Pablo envió esta carta, era que los hermanos se estaban dejando influenciar más por su cultura que por la enseñanza bíblica. La cultura de estos corintios, que eran griegos, y a los griegos les encantaba ir a los tribunales, porque así podían lucir su capacidad de oratoria. Eso era un entretenimiento para los griegos.
Ahora, el problema era que cuando estos creyentes, estos cristianos de Corinto se convertían al Señor, ellos llegaban a la iglesia con esa misma tendencia. Y fácilmente cuando había un problema entre dos cristianos, ellos llevaban el asunto a la corte. Iban a litigar delante de magistrados civiles. Ellos no eran capaces de ver que eso era inconsecuente con el cristianismo que ellos profesaban creer. Por eso es que Pablo constantemente les dice en este pasaje, es que ustedes no saben, noten el versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ustedes no sabían eso, es que ustedes no conocían esa enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, como yo decía, todo esto presupone que en la iglesia van a surgir problemas entre sus miembros. De lo contrario, no hubiera habido necesidad de hablar de ese tema. Hay personas que se convierten al Señor, llegan a la iglesia y en la mente de ellos llegaron al paraíso. Mi hermano, nosotros no hemos llegado al cielo todavía. Si bien es cierto que Dios está trabajando en nosotros y somos cristianos y nos está cambiando gradualmente, poco a poco, Él nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es, queridos hermanos, que nunca llegaremos a ser perfectos en esta vida. Y si a eso le añadimos el ingrediente de que hay personas en la iglesia que dicen ser cristianas y no lo son, el caso se complica todavía más. Pero aún los verdaderos creyentes vamos a seguir luchando hasta la muerte contra el orgullo, contra el egoísmo de nuestro corazón. Mis hermanos, eso será una realidad hasta que lleguemos al cielo. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos dentro el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos. Es precisamente por eso que Dios nos dejó en su palabra principios para lidiar con los problemas en la iglesia. Mateo 18 y otros pasajes que ustedes conocen. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a lidiar con esos problemas dentro de la iglesia en una manera adecuada. Y cuando lo hacemos de ese modo, cuando lo hacemos a la manera de Dios, Dios usa esos mismos conflictos para seguir puliendo nuestro carácter, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Y eso me lleva a la enseñanza central de este pasaje. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con los problemas que tenemos con otros cristianos? Bueno, vamos a suponer que un miembro de la iglesia se asocia con otro miembro de la iglesia para hacer un negocio. Vamos a suponer que uno de ellos se siente defraudado, se siente agraviado económicamente por el otro hermano. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con esta dificultad? Bueno, Pablo dice, no lleves el caso a los tribunales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Busca la solución en la iglesia. Y Pablo da 3 razones que para mí son sumamente contundentes de por qué debemos hacer las cosas de ese modo. La primera es para beneficio del mundo incrédulo. ¿Qué dice en el versículo 2? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas dentro de la iglesia? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Miren, hermanos, nosotros no sabemos con exactitud cuál es el papel que nos va a tocar a nosotros en el juicio que el Señor hará contra el mundo incrédulo y aún contra los ángeles. Ahora, la Biblia enseña claramente que los cristianos reinaremos con Cristo en su segunda venida. En eso estamos claros, ¿verdad? Los cristianos reinaremos con Cristo. Hablando de manera particular a los apóstoles,
Dice el Señor en Mateo 19:28 que en su segunda venida, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y refiriéndose a todos los cristianos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, hermanos, los cristianos vamos a reinar con Cristo. Y más aún, dice estos pasajes, que de alguna manera nosotros vamos a participar junto a Él en el juicio que Él le va a hacer al mundo incrédulo y a los ángeles, probablemente a los ángeles que cayeron. Ahora, yo no sé cuál es el papel que nos va a tocar ahí. Lo que es seguro es que nosotros vamos a reinar con Cristo y que de alguna manera vamos a estar involucrados en el juicio final, en el juicio que el Señor le va a hacer al mundo incrédulo y a los ángeles. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, si nosotros vamos a resolver cosas tan profundas, si Dios nos va a usar para juzgar una cosa tan increíble, tan compleja, es que ustedes no pueden lidiar con los casos que ocurren en la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que teniendo ustedes en las manos la palabra de Dios, ustedes vayan fuera a lidiar con esos problemas? Eso se trata en la familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos nuestros casos allá afuera, nosotros estamos haciendo un daño terrible al testimonio del Evangelio. Lo que está detrás, la razón que está detrás de esta directriz bíblica es lo que dice Pablo en el versículo 6. ¿Ustedes van a hacer eso delante de los incrédulos? Mis hermanos, cuando un cristiano es capaz de llevar a otro cristiano a la corte, ese cristiano está mostrando claramente que para él sus derechos valen más que el Evangelio. Ese magistrado seguramente va a pensar, bueno, si así son los miembros de esa iglesia, yo no quiero ir para allá. Yo no quiero ir para allá. Y miren, hermanos, no hay que llevar el caso a los tribunales para que se viole el espíritu de este principio. Cuando usted habla con un incrédulo allá afuera del problema que usted tiene con un hermano aquí adentro, usted está violando este principio bíblico. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. No lo hagan, ustedes están violentando un principio sumamente importante. El alma de los incrédulos allá afuera es más importante que tus derechos. La gloria de Cristo, hermanos, es lo que está en juego aquí. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros siempre citamos ese pasaje, pero rara vez lo citamos en el contexto en que aparece este pasaje. ¿Qué sigue diciendo Pablo? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo le está diciendo en el contexto de: yo voy a poner a un lado mis derechos para ver si de alguna manera yo puedo salvar a algunos. Mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si nuestro glorioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo hubiera decidido hacer valer sus derechos en el tribunal de Poncio Pilato? ¿Que todos nosotros estaríamos perdidos? Mis hermanos, fue por amor a nuestras almas que el Señor permitió ser condenado en un tribunal humano, a pesar de ser inocente, para que tú y yo pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Jesucristo tenía capacidad suficiente para defenderse, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque para Él tu salvación y la mía eran más importantes. Y nosotros que hemos sido beneficiarios de esa salvación, ¿cómo debemos actuar ahora?
Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo en esto. Pero hay otra razón por la que los cristianos deben abstenerse de llevar a otro creyente a un tribunal civil. Y es que no importa quién gane el pleito, el mero hecho de llevar a un hermano a la corte ya es un fracaso. Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta, y la palabra allí es, así que por cierto es ya una completa derrota que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo está diciendo, tú debes estar dispuesto a sufrir el agravio. Tú debes estar dispuesto a ser tratado injustamente por amor a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice MacArthur, los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos ante los tribunales humanos siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. Ya ha sufrido una derrota espiritual, es egoísta y ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos, dice MacArthur. ¿Saben cuál es nuestro problema, hermano? Es que nosotros no conectamos el cristianismo muchas veces con las cosas que nos pasan y consecuentemente no actuamos como cristianos. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio sin llenarnos de amargura, sin deseo de vengarte. Eso es lo que se espera de un cristiano. Ahora, por supuesto, para vivir así, tú y yo necesitamos los recursos de la gracia de Dios, porque eso es completamente antiintuitivo. ¿Cuál es la tendencia del corazón? A defender mis derechos. Pero Pablo está diciendo aquí, tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio, punto. Pero la tendencia del corazón humano es a no sufrir el agravio. La tendencia del corazón humano es a insistir en nuestros derechos, y más en esta cultura que nos ha tocado vivir, donde todo el mundo tiene que defender sus derechos. Ahora, hermano, yo debo hacer una aclaración aquí. Esto no significa que todo lo que un cristiano debe hacer con otro cristiano que le ofende o le daña en algún sentido es perdonarlo en el corazón y dejar el asunto ahí. No, no. En el pasaje de Mateo 18 que nosotros citamos hace un momento, el Señor dejó establecido un procedimiento para lidiar con ciertos casos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, ve donde 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere a ti y a esos testigos, dilo a la iglesia. El mismo procedimiento que Pablo está usando aquí. Dilo a la iglesia. Pero noten, mis hermanos, que la finalidad de ese procedimiento, cuando tú decides llevar este procedimiento a la práctica, la finalidad de este procedimiento no es demostrar que nosotros tenemos razón. No, mis hermanos, la finalidad de ese procedimiento es ganar al hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la razón. Gálatas capítulo 6, hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como bien señala John MacArthur, la preocupación principal de un cristiano, oigan bien, hermanos, la preocupación principal de un cristiano no debe ser la de proteger sus posesiones o sus derechos, sino su relación con el Señor y con los hermanos en Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio si fuera necesario. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por supuesto, hermanos, no todos los casos que se dan en la iglesia deben ser tratados de la misma manera. El punto es, mis hermanos, que ya sea que decidamos cubrir el asunto con un manto de amor
o ya sea que decidamos iniciar un proceso de confrontación en la iglesia, el móvil siempre debe ser el mismo: el bienestar espiritual del hermano que ha pecado contra mí y el buen testimonio de la iglesia. Ese, y solo ese, debe ser tu motivación. Ahora, esto es totalmente opuesto a la tendencia de nuestro corazón, ¿o no es así? Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que el Señor ha puesto a nuestra disposición todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos para reaccionar así. Pero hay otra razón en el texto que veremos más brevemente ya, y es que al tratar los problemas que ocurren entre hermanos en la iglesia, como dice la palabra de Dios, eso puede poner en evidencia que alguno que profesa ser cristiano en realidad no lo era. Versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si bien es cierto que la Biblia enseña que la salvación es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, la Biblia también enseña que aquellos que son salvados por gracia deben evidenciar que son salvos a través de una vida cambiada, a través de una vida transformada. Y algunos miembros en la iglesia de Corinto eran un buen ejemplo de esto. Pablo dice: esto erais algunos. ¿Y qué es lo que eran algunos? O la lista que acaba de mencionar. Pablo está diciendo: hermanos, no se olviden, algunos de ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales. Pablo dice aquí: esto erais algunos. Nosotros no somos como alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos le dicen a las personas que van a su terapia que usted debe decir toda la vida: yo soy alcohólico, aunque tenga 20 años que no se tome un trago. No, si usted es cristiano, usted puede decir: yo era. Hermanos, Dios ha hecho una obra de salvación en aquellos que han venido a Cristo, que no solo nos libró de la condenación del pecado, nos libró de su esclavitud. Pablo dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso ya pasó. Y gloria al Señor que somos cambiados por su gracia. Me encanta como lo dice John Newton. Él dice: yo no soy lo que debo ser, yo no soy lo que quisiera ser, yo no soy lo que espero ser algún día. Sin embargo, puedo decir en verdad que yo soy ahora lo que yo no fui antes. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y como les digo, hermanos, eso no quiere decir que los cristianos ya no experimentamos ninguna lucha con esos pecados en los que antes vivíamos. No, lo que eso quiere decir es que ya no somos esclavos del pecado. De manera, hermanos, que un verdadero creyente puede pecar contra otro y agraviarlo. Eso es posible. Y es posible también en la iglesia que un creyente que sea agraviado de entrada no reaccione piadosamente y se levante en su corazón un fuerte deseo de hacer valer sus derechos. Sí es posible que eso pase. Pero cuidado, dice Pablo, cuidado, porque también es posible que ese miembro de la iglesia que agravió a otro, o ese otro miembro de la iglesia agraviado que reacciona implacablemente y sin misericordia, pueden estar manifestando que no son cristianos. ¿Y saben cuál es la mejor manera para que eso salga a la luz en medio de un conflicto? Llevando el caso a la iglesia. Nosotros no debemos jugar a ser más inteligentes que Dios. Y Dios estableció algo en su palabra para resolver los conflictos entre creyentes. Y mira, mi hermano, si las cosas no salen como tú esperabas que salieran, no te llenes de amargura. Decide sufrir el agravio.
dejando el caso en las manos de Dios. Mira, amado hermano, cuando tú haces eso, te acercas más a parecerte a Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando lo acusaron no se defendió. Él decidió dejar su caso en aquel que juzga justamente. Amado hermano, deja el caso en las manos de Dios. Quítate la amargura del corazón. Decide sufrir el agravio para que te parezcas más a Cristo. Para terminar, solo quiero traer dos palabras aquí. Una para creyentes, otra para los que están aquí sin Cristo. Para los creyentes, hermanos, recuerden el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Te sientes agraviado por algún hermano? Recuerda el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Recuerda cómo Dios te trata a pesar de todas las veces que tú lo agravias todos los días. Para que seas paciente y perdonador como Dios es paciente contigo. Ahora, si este mensaje te ha hecho sentir convicto de pecado, porque te has dado cuenta en tu corazón que tú has estado defendiendo más tus derechos que el honor de Jesús, porque este mensaje te ha evidenciado que tú estás más dispuesto a defender tus derechos que el mensaje del evangelio, entonces recuerda el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Hermano, no te quedes allí rumiando tu pecado, no te quedes allí simplemente sintiéndote mal. Ve a Cristo, que dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, para purificarnos de toda maldad. Recuerda el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, entonces yo espero que el mensaje de hoy haya sido suficiente para que tú veas que la vida cristiana es sobrenatural en esencia. Venir a ser cristiano no es simplemente decir, mira, de ahora en adelante yo me voy a ser miembro de esa iglesia y voy a comenzar a leer la Biblia y voy a comenzar a asistir a todos los cultos y voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer aquello. No, venir a ser cristiano es algo tan extraordinario que solamente Dios puede hacerlo en tu corazón. Solo Dios puede transformarte. Pídele a Dios que haga esa obra en ti. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídeselo a Dios.